universitario, experto en derecho electoral. Doctor Ron, buenos días. La paciencia se agota en Ecuador. La cadena de errores y de enmiendas continúa dándose a nivel de la Asamblea. En los documentos que buscan sustentar un enjuiciamiento, errores que no han sido advertidos por los propios legisladores que promueven este tema. La Comisión, en primer lugar, tampoco el CAL los verificó, tampoco la Unidad Técnica Legislativa. Esto ha llevado a que nuevamente los integrantes del CAL reconsideren la votación que se hizo y se envía nuevamente para que se den más reformas, retoques, enmiendas a este documento. Todo esto ha ido abriendo las posibilidades cada vez más ciertas de que este recurso vaya a ser finalmente rechazado por la Corte Constitucional, pero sería importante conocer su análisis, su punto de vista sobre cómo marcha esta situación. Muy buenos días, Gustavo. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, como usted bien lo señala, la paciencia se agota, Gustavo, respecto de cómo se tiene que dar la formulación de este dictamen de admisibilidad y posterior juicio político en contra del presidente Lasso. El error manifestado el día de ayer por uno de los colegas que realiza Derecho Constitucional acá, yo no lo veo tan trascendental, pero obviamente generó alarmas. Yo creo que ahí cabe señalar que el colega lamentablemente exacerbó los ánimos, inclusive dio las declaraciones dentro de la Asamblea y demás, entonces no va por ahí. Yo creo que nos tenemos que fijar en elementos más simples que tienen que ver con la acusación, en este caso al presidente de la República, ¿sí? Y para eliminar ese sesgo, quisiera hacer una línea interpretativa en el tiempo, ¿no es cierto? El COIP se aprueba en el 2014, el presidente Lasso se posesiona en mayo del 2021, los decretos ejecutivos y la reformulación de las empresas públicas se dan entre junio y julio del 2021. Doctor Ron, si me escucha, sí, tenemos que hacer una pequeña corrección. Le estamos escuchando con un volumen muy bajo. No sé si algo puede hacer usted con el micrófono de su equipo o, por último, acercarse un poquito más al micrófono desde el cual está hablando. A ver si ahí, Gustavo. A ver, intentemos, por favor. Ahí, ¿me escucha? Sí, me parece que estamos mejor. Adelante, por favor. Ok. Y perdone la interrupción. No, con todo gusto. Hay que solventar esos temas, Gustavo. Como le decía previamente, lo que sucede es que lo importante acá es realizar una línea de tiempo respecto de las elecciones de este colega. Yo creo que el colega comete algunas imprecisiones y exacerba los ánimos, lamentablemente, en la Asamblea Nacional y en la comunidad, digamos que realiza análisis jurídico en el país con una fundamentación bastante escasa. En primer lugar, el tema de la tipicidad y decir que porque está mal citado un artículo no hay tipicidad, pues es un error conceptual. Segunda cosa, líneas de tiempo. El COIP pues se genera en el año 2014. Posteriormente, las reformas son en agosto del año 2021. Presidente Lasso se posesiona en mayo del 2021, inicia esta presunta trama de corrupción con el nombramiento y los decretos ejecutivos que se dan el mismo día de la posesión presidencial, y junio y julio reestructura las empresas públicas, las EPs. Entonces, ¿dónde está el hecho generador en este caso de la posible trama de corrupción? Junio del 2021. Nada tiene que ver con la posterior reforma al COIP. Pero bueno, creo que la Asamblea en este caso, y al menos quienes están propugnando el juicio político, se van a curar en sano por este error. Sí, y la otra cosa también es el timing político. Yo creo que lamentablemente el colega se jugó a jugar, perdón, la cacofonía, no sé, en este caso de experto en el tema, dio declaraciones desde la Asamblea y no esperó a que se haya enviado a la Corte Constitucional el pedido de juicio político, y ahí, si hubiesen dado las declaraciones, tal vez se generaba otro efecto. Pero bueno, creo que le ha favorecido en este caso a la Asamblea, le ha favorecido a quienes están propugnando el juicio político y se van a tomar las correcciones del caso. Ahora bien, sí, es verdad, existe esta desprolijidad entre quienes han realizado el pedido de juicio político, que dudo mucho que hayan sido los asambleístas, definitivamente, porque lo que dicen salvo el caso de Esteban Torres, lo que dicen los asambleístas en sus opiniones no es lo que está sustentado en este pedido de juicio político. Lo tornan
mucho más político que técnico el tema, entonces en ese sentido también se ve que existe una deficiencia en el manejo del caso. Sin embargo, pues sí, muchos errores, se va agotando, el juicio político va perdiendo fuerza definitivamente con estos errores de los legisladores y hace que en el espectro ciudadano la asamblea y el descrédito que se quería aprovechar, entre comillas, del presidente de la República, ahora cambie de lugar a la asamblea a efectos de que ésta asuma dicha responsabilidad. Ahora, El doctor día de ayer Ron, se realizó... Doctor Ron, muy buenos días. ¿Realmente Buenos días. podemos creer que un equipo grande entre asambleístas y asesores puedan cometer este tipo de errores? No ha sido uno, han sido 2, 3 errores para la presentación de este pedido ante la Corte Constitucional. Podemos, como digo, creer que efectivamente son equivocaciones y errores de asambleístas y asesores, o como ya se especula por parte de algunos otros asambleístas, en este caso le escuchamos a Salvador Quispe, por ejemplo, diciendo, en otras palabras, o como decimos comúnmente, esto es hecho adrede, para que precisamente el juicio político vaya perdiendo fuerza. No, yo creo que las alocuciones de Salvador Quispe en ese sentido y de quienes están tildando esto como un proceso a través del cual están realizando con propósito estos errores los asesores y los asambleístas, no tiene sustento. De hecho, el día de ayer tuve la suerte de acompañar, en este caso, a 2 profesionales del derecho constitucional en uno de estos programas que hace un medio digital, que ya lo verán el día jueves, y no, definitivamente un miembro de este equipo asesor que estaba realizando el pedido y el informe señala que es un error que, y él acepta, se nos fue. En ese sentido, se extrapoló la citación del artículo y luego este tema del Código Orgánico Integral Penal, que se citó un código que estaba, o una parte del código que había sido modificada, pero hay una explicación, sí, hay una explicación clarísima del por qué se citó, pero lamentablemente se están exacerbando y sí, les doy la razón en ese sentido, va perdiendo fuerza el juicio político, pero señalar lo que dijo el asambleísta Quispe creo que es extrapolado, hacer a propósito para agotar, yo creo que en este caso, la última vía de control político al presidente de la República, porque una revocatoria de mandato o activar el proceso de destitución ya no vamos a tener tiempo en lo que queda del periodo presidencial. Entonces, yo creo que va por ahí. Si bien los asambleístas se van a tomar el tiempo para corregir estos errores y enviar un documento en mejores condiciones a la Corte Constitucional, ¿hasta qué punto la Corte puede subsanar los errores de este tipo de documentos en caso de que persistieran o aparecería por ahí otro? Gran pregunta, es una gran pregunta la que usted señala. En primer lugar, creo que hay que determinar cuáles son las funciones y atribuciones respecto de la Corte Constitucional en este sentido, ¿sí? Y es clarísimo lo que dice el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece en su inciso segundo que la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones ni tampoco la responsabilidad del presidente. Punto número 1, la Corte Constitucional no se va a pronunciar sobre las pruebas, no se va a pronunciar sobre la responsabilidad del presidente. En el dictamen previo del año 2017, respecto de Jorge Glass, página 17, se habla de un examen de forma, ¿sí? Entonces ahí tenemos que se va configurando los dos dentro del esquema de la Corte Constitucional. Hay 2 procesos, la admisibilidad y la resolución de fondo, ¿sí? En este caso, sentencias previas de la Corte Constitucional en cuanto al fondo, ¿sí? Una acción de protección que fue sustentada por la jueza Daniela Salazar, hace alusión al tema de la aplicación del principio de iura novit curia. ¿Qué significa esto? Que el juez, en aplicación de los buenos preceptos de carácter y que nacen desde su conocimiento, lo que pretende en este sentido es subsanar estos errores, pero cuando existe resolución de fondo, ¿sí? Yo no creo que la Corte Constitucional vaya a subsanar estos errores cuando existe un proceso de admisibilidad. Y en este caso estamos en un proceso de admisibilidad. En la Corte Constitucional son claramente diferenciados de estos temas. Por eso creo que la Asamblea Nacional y los proponentes del juicio político han frenado la presentación del mismo para subsanar, porque vieron que la Corte Constitucional no iba a subsanar en la admisibilidad el error en la citación, que de hecho, como les decía previamente, no es tanto un error, ¿sí? Pero quieren especificar como para que vaya
todo subsanado y no se dé a interpretaciones. Pero ese es mi criterio. De hecho, la Corte Constitucional, como yo les decía a algunos colegas y alumnos en ciertas clases, con el tema de la aplicación del artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que fue el que le mencioné, más el dictamen previo, está como que atada de manos para hacer un estricto o una estricta revisión, ¿sí?, del procedimiento en la Asamblea, el estatus de singularización y la tipificación del delito, que eso ya sabemos que está. Y no puede hacer un análisis de fondo, porque nuevamente estamos en un proceso de admisibilidad. No se van a confrontar los derechos. La admisibilidad solo requiere de la revisión de forma en ese sentido. Entonces yo creo que la Corte no puede subsanar en admisibilidad, pero el proceso es mucho más laxo, a pesar de que requiere motivación, ya que es una garantía transversal para todos los actos jurisdiccionales y en este caso más aún constitucionales. El desencanto de sectores populares es evidente. Escuchábamos a Mesías Tatamuez. Él se pronuncia por la muerte cruzada y que se vayan todos, es lo que nos ha dicho el día de ayer. Y aparentemente hay otras intenciones también de carácter político con algunos legisladores de UNES particularmente, o afiliados a UNES, simpatizantes del expresidente. Han señalado que un eventual juicio político, una eventual destitución del primer mandatario no terminaría allí, que tendrían que darse las cosas para posibilitar nuevas elecciones en Ecuador. ¿Cómo ve usted esta situación? Y pase lo que pase con este juicio político, ¿vendrán otras amenazas? De seguro, Gustavo, este juicio político, y creo que en algunas ocasiones que he tenido el gusto de estar con ustedes, hemos explicado la significación de lo que es un clivaje político dentro de los designios del país. Entonces, un juicio político definitivamente es un clivaje, ¿sí? Hace, en primer lugar, una reconfiguración de fuerzas políticas, una reconfiguración de fuerzas sociales, y obviamente en la especulación generalizada va a tener afectaciones de carácter económico, de paralizaciones y demás. Porque digamos que se da el juicio político. En ese caso, si es que nosotros estamos ante el normal decurso del juicio político, ¿qué es lo que sucedería? Tendríamos una sucesión en este caso del vicepresidente de la República, el doctor Borrero, ¿sí? Y el doctor Borrero tendría que terminar el periodo presidencial. No sabemos bajo qué principios, preceptos y qué tipo de continuidad a la administración de Guillermo Lasso podría dar el presidente Borrero, ¿sí? Ya que él tiene sus sectores específicos en los cuales ha venido ejerciendo su cargo de vicepresidente. Pero ahora, aparte de eso, y como bien decía pues el representante Tatamuez, yo creo que, y eso sí es una percepción de la cual me hago cargo, es de carácter personal, en el caso en el cual la Corte Constitucional dé el dictamen de admisibilidad y el dictamen de admisibilidad vaya al CAL y empiece el juicio político y digamos que la preparatoria del juicio político en la Comisión de Fiscalización, en ese momento el presidente de la República firmaría la muerte cruzada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el presidente de la República no se defenderá ni tampoco acudirá a la Asamblea Nacional. Más aún cuando la Asamblea Nacional, en un ejercicio de control y fiscalización, podría decirse que tiene un sesgo. Además de ese cruce que va a tener con el Ejecutivo, ese cruce indirecto que ya existe, esas acusaciones de lado y lado, de narcocorruptos, de lo que sea, etcétera, en ese sentido, ha hecho que las relaciones entre Asamblea y Ejecutivo no den para que el presidente de la República haga una defensa, al menos elocuente, en un descargo jurídico-político en la comisión y que no se torpedee esta situación. De hecho, el presidente entraría en un estado tal vez de vulnerabilidad política porque no se sabe qué es lo que pueda suceder en esta comisión. Yo creo que esa es la percepción que yo tengo, que una vez que eso regrese a la comisión, el presidente decretaría la muerte cruzada a efectos de lo que sucedería en acciones futuras. Con eso no se daría la sucesión vicepresidencial y el presidente se disuelve la Asamblea y el vicepresidente de la República, el presidente de la República se quedaría en el cargo, ojo, esto también hay que señalarlo, hasta 6 meses. Porque una vez dictaminada la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a las elecciones, las cuales tienen que realizarse en un plazo máximo de 90 días, es decir, 3 meses, y hasta la ejecución de la misma, digamos que puedan transcurrir 30 días más. Estamos hablando de 120 días donde tendríamos ya autoridades electas
y el presidente se quedaría hasta 180 días. Hay un margen ahí en el cual inclusive el presidente podría salir antes de los 6 meses. Y otra cosa que tenemos que aclarar, Gustavo, siempre, el presidente de la República no se queda como plenipotenciario dentro del país. Los decretos leyes que él podría firmar son solo en materia económica. Solo en materia económica, no de reorganización del Estado, bajo ningún concepto, no de disposición respecto, por ejemplo, de cambios de autoridades, aunque eso se podría, pero no en las que se requiere por ejemplo, enviar ternas al CPCCS. Tampoco podría cambiar las estructuras del ordenamiento jurídico, solo en materia económica y con un control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Lo que no perdería es un control del Ejecutivo, y en eso sí podría realizar los cambios administrativos que considere. Eso sí, Gustavo, eso sí, de acuerdo. Pero cambios administrativos, nada con efectos generales. Bien, yendo a otro tema que en realidad se lo intenta por lo menos ligar con es en donde surgen estas teorías conspiratorias como la de Salvador Quispe. Quisiéramos su opinión sobre este entente diplomático que está dándose entre Ecuador y Argentina, ahora abierto. Más se manifiestan en discursos y en las redes sociales que a través de los canales diplomáticos Ecuador y Argentina. El presidente Fernández dijo algo sumamente fuerte dentro de todo este debate, en el sentido de que Argentina no tenía el deber de custodia sobre la exministra, ni capacidades para cortar sus movimientos, y que los responsables de la fuga están en Ecuador y no en la Argentina. Sí, yo creo que en este caso, perdón que lo diga, no soy experto en el tema de relaciones internacionales, y zapatero a tus zapatos, vámonos a los ámbitos generalizados del derecho en lo que se pueda dar luces. Yo creo que la comunicación que dispara esta reacción es la comunicación que firma el presidente de la República, y lamentablemente lo tengo que decir, mal asesorado, porque las relaciones diplomáticas no se manejan sobre la base de preceptos políticos internos. Clase de Historia de las Relaciones Internacionales y Teoría de las Relaciones Internacionales número 1. Eso alguna vez sí tuve clases, pero no se manejan las relaciones internacionales sobre preceptos políticos, inestabilidades políticas de carácter interno. Y el presidente Guillermo Lasso comete un error al hacer un comunicado de carácter populista, porque él tuvo que manejar los canales diplomáticos señalando que la amistad entre el presidente de Argentina o en general de la familia Fernández con el expresidente Correa es lo que ha primado acá. Entonces también hay que pedir un poquito de coherencia al primer mandatario del país. Perdón, Gustavo, pero sí, o sea, él detona este problema en virtud de haber realizado esa locución que me parece cantinflesca, por no decir pueril, ¿sí? Y obviamente el presidente va a reaccionar, el presidente de Argentina va a reaccionar, y él les dice, el custodio quedaba de ustedes, ¿sí? Y de ahí empezaron con esas vicisitudes, que la residencia argentina tiene 3 hectáreas, que las esquinas de la residencia argentina son vulnerables, que no hay sistema de cámaras y demás. Pero si esto se hubiese manejado desde el sistema competencial mínimo del derecho, ¿quién tiene el custodio de los refugiados dentro de los espacios internacionales del país? Llámese esto consulados, embajadas. Dentro es el propio territorio. Pero si hacia las afueras le corresponde al país, hay que hacerse responsable de la situación. No hubo vigilancia ni nada, ¿sí? Y además, cuando una persona tiene 2 tipos de coincidencias en el ámbito penal, peligrosidad, que no es el caso de María de los Ángeles Duarte, pero además está con custodio, porque ella tenía un custodio, se tenían que haber vigilado cada una de las instancias en las que ella podía actuar fuera del perímetro de la embajada, consulado, y digo, de cualquier parte o de cualquier territorio internacional dentro del país. Alcahuetería o no alcahuetería, ¿sí? Sobreprotección o no sobreprotección, quien requería o quien tenía que dar la vigilancia es el Estado ecuatoriano. Y las vulnerabilidades en ese sentido vienen por otros lados, un poco de inteligencia dentro del país, un poco de prevención dentro del país, y estoy hablando de Ecuador en ese sentido, y además de los posibles... Eso es lo que da justamente pábulo a que se hagan estas especulaciones, en el sentido de que Ecuador se vea hecho de la vista gorda en los sucesos. Así es, eso es lo que detona, el tema, porque si es que el Ecuador hubiese tenido
la aceptación del error respecto de esto, si hubiese tenido las pruebas y manifestaciones que hubo complicidad, en este caso con el cuerpo consular o con la representación internacional argentina en el país, salga a medios de comunicación a decir en ese sentido qué es lo que está sucediendo, pero no endilgar responsabilidades y más endilgar responsabilidades debido a una conmoción interna de carácter político, porque eso no tiene que traspolar a las relaciones internacionales, estimado Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por su presencia, abogado Ron. Siempre un gusto, Gustavo. Excelente resto de semana. Han escuchado al abogado Esteban Ron Castro, él es experto en Derecho Constitucional, en Derecho Electoral, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Son las 7.